El español es el idioma oficial de la República Dominicana, pero de alguna forma u otra hay muchas palabras o nombres que todavía se utilizan en el lenguaje del diario vivir entre los dominicanos. Aquí una lista de las palabras de origen taíno aún utilizadas. Ají. Muchas veces surgen confusiones cuando se pretenden nombrar a los frutos de las plantas que pertenecen al género Capsicum. De acuerdo a la región, podremos encontrar referencias al ají, el pimiento, el chile o el morrón. En todos los casos, la idea alude al mismo fruto. Arepa. La arepa es un alimento de origen precolombino de Colombia y Venezuela, hecho a base de masa de maíz seco, molido o de harina de maíz precocida, de forma circular y aplanada. Batata. Planta herbácea de la familia de las convolvulaceas, de origen latinoamericano y extensamente cultivada por su raíz tuberosa, empleada en gastronomía. Batey. Zona ocupada por las viviendas y otras edificaciones en los ingenios del Caribe. Bija o Benis es una especie botánica arborescente de las regiones intertropicales de América, cultivado específicamente en México, América Central, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Andes de Perú, desde la época precolombina. Bohío, tipo de cabaña la cual tenía forma circular, utilizada por los taínos, construida en madera, paja y barro y carente de ventanas. Cabulla. El término cabulla se refiere a una cuerda que se utiliza para amarrar utensilios. Canoa. Una canoa es un bote relativamente pequeño que se mueve con la fuerza humana. Las canoas son puntiagudas en ambos extremos y usualmente abiertas por la parte de arriba. Carey. La tortuga carey es una especie de tortuga marina de la familia de los quelonidos que se halla en peligro crítico de extinción. Es la única especie del género Eremochelys. Caribe. Eran un conjunto de pueblos que en el momento del contacto colombino en el siglo XVI ocupaban el norte de Colombia, el noroeste de Venezuela y varias Antillas menores. Cibao. La palabra nativa Cibao, que significa lugar donde abundan las rocas, era un nombre usado por los nativos para llamar a la isla, pero fue usado por los españoles en su conquista para referirse específicamente a la zona de la cordillera central, ganándose los títulos lugar de abundante aguas y lugar donde hay muchos frutos. Cocuyo o cucuyo, nombre genérico con que se designa a distintas especies de insectos coleópteros de cuerpo alargado de hasta 5 centímetros de longitud, que tienen dos manchitas redondeadas de color amarillento, una a cada lado del primer segmento del tórax, por las cuales despide de noche una intensa luz azulada. Es propio de América. Colibrí. Ave muy pequeña, de plumaje brillante y de colores vivos, el pico muy largo y fino que le permite alimentarse del néctar de las flores. Conuco, parcela pequeña de tierra o huerta destinada al cultivo, especialmente de yuca, suele estar administrada por un único agricultor. Guagua, significado oficial, niño recién nacido o de pocos meses y que todavía no camina. Guaraguao, es una especie de ave accipitriforme de la familia Accipitridae,
ampliamente distribuida desde Alaska hasta las Antillas. Guayo. El guayo o rayadera es un raspador de metal utilizado como instrumento de percusión en los estilos tradicionales de la música cubana, como el changüí, antecesor del son cubano. La hamaca, llamado columpio en otros países, es un objeto usado para dormir o descansar. Consiste en una lona o red constituida por bramante o cuerda fina que se fija a dos puntos firmes. Maví. El maví no es solo una bebida refrescante, sino que también es una palabra con origen taíno. Se hace a partir de azúcar y corteza.